Bienvenido a un nuevo Reaccionando, en este caso la parte 2 de esta vida de Neymar en el Fútbol Club Barcelona, cómo llegó, sucedió todo. En este capítulo vamos a ver Estrella Culé, cómo explota realmente cuando llega la MSN con Luis Suárez y llega también Luis Enrique como entrenador. Vamos a verlo todo, vamos a ver la salida, vamos a ver el desenlace de esta parte 2 de Reaccionando. Si os gusta este contenido, ya sabéis, darle like, compartir, comentar, sobre todo suscribirse y así, simplemente, si queréis ver la primera parte, os veis en el canal, buceáis un poquito y ahí lo tendréis. Vamos directamente con lo que nos interesa. Por cierto, la increíble historia de Neymar Jr. en el Barcelona, 2013 a 2017. Cristian Nieto, ¿de acuerdo? Gran canal, 1,8 millones de visualizaciones este año, este vídeo. No más que decir la calidad que tiene. Suscribiros, dale like, porque es muy interesante. Y vamos con el capítulo 3, Estrella Culé. Vamos. El Barcelona inició un nuevo proyecto bajo las órdenes de Luis Enrique e incorporaciones muy ilusionantes. El fichaje más destacado fue el de Luis Suárez, que llegaba a Barcelona para formar un tridente letal en la delantera. Por su parte, Neymar comenzó la temporada a un nivel estelar. Tras un gol ante el Real Madrid en el Clásico, Ney firmó un arranque letal, con 9 goles en los 8 primeros partidos de Liga. Ya con Uruguaso de vuelta a los terrenos de juego, el tridente de ataque nació definitivamente en un partido ante el Atlético de Madrid. Los tres cracks se llevaron por delante a los del Cholo Simeone con un gol de cada integrante. Aquella noche se inmortalizó una foto para la historia del fútbol, la primera de la MSN. Esta foto dio mucho que hablar, muchos años, ¿eh? Bueno, todos los años que estuvo Neymar. La verdad es que conquistaron Champions, conquistaron todo, era espectacular. Tenía un delantero que se peleaba con todo el mundo, tenía alguien que entraba por la derecha, alguien que entraba por la izquierda, máximo nivel. No había nadie en ese momento mejor que Messi entrando por la derecha y que Neymar entrando por la izquierda. Y después tenía todo lo que es garra, pelea que te ofrecía Luis Suárez y un goleador de 9 de área increíble. No, era más súper equilibrado, es que no. Bueno, aparte no podemos olvidar, ¿eh? No podemos olvidar que esto está muy bien, ¿eh? Pero estaba Xavi y Iniesta en el centro del campo con Busquets. Ojo, ¿eh? Ojo, que estos comían mucho de esos también, ¿eh? Tendremos que hacer un vídeo también reaccionando a eso, ¿no? Venga, vamos. La gente tenía dudas de cómo podían coexistir estos tres cracks en un mismo equipo, pero la realidad es que cada uno supo identificar muy bien su función. En el caso del brasileño, realizó funciones propias de un extremo más puro que quizás en otras de sus etapas, porque entendía que la función del 10 la tenía Messi. Esto permitió a Neymar ser un auténtico puñal por banda, prácticamente imparable en el 1 para 1. Desesperó a todos y cada uno de los laterales a los que se enfrentó, quizás con cada uno tiene su historia propia, y recibió entradas criminales de los defensores más de una vez. No obstante, su mejora más notoria fue de cara a puerta. Neymar incrementó su eficacia y su relación con el gol fue espectacular, lo que le permitió vivir momentos memorables. Por ejemplo, en Champions League, Neymar anotó 3 goles ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final y otros 3 ante el Bayern de Múnich en las semifinales. Estos goles tuvieron un valor importantísimo en la clasificación del Barça a la final de Champions. Sí, ya he jugado muchas finales, pero creo que este es el juego más importante de mi vida. Ney puso el broche de oro con un gol en Berlín ante la Juventus de Turín. ¡Ay, Pedro, Neymar! ¡Gol del Barcelona! Aquel tanto cerró la victoria blaugrana por 3-1, que dio la quinta Champions de su historia al conjunto culé. En su primer título continental europeo, marcó en todos y cada uno de los partidos desde Marca en la ida, cuarto en la vuelta, en la misma eliminatoria, marca 2. O sea, en total, 3 goles en cuartos de final. 3 goles en semifinales, tanto en la ida y en la vuelta, y después marca en la final. cuartos hasta la final. Se convirtió también en el primer jugador de la historia en marcar en una final de Libertadores y de Champions League. Con este título, el Barça cerró un triplete histórico y Neymar, como buen brasileño, lo celebró por todo lo alto. Estoy muy feliz. Incomparable lo que estoy viviendo. El 11 del Barça metió 22 goles en Liga, 7 en Copa del Rey y 10 en Champions League. Fue el máximo goleador de la competición europea junto con Messi y Cristiano Ronaldo. Esto hacía un total de 39 goles y 11 asistencias en lo que es hasta ahora. Esto es un poco también la historia, ¿no? Que es lo que hablamos de Cristiano y Messi. En el temporadón de Messi, o sea, perdón, en el temporadón de Neymar, te hacen los datos de Cristiano y Messi. Es que esos dos estaban a otra. Es otra locura.
y parece que siempre lo será por desgracia, la temporada más goleadora de Neymar en Europa. Su rendimiento fue tan espectacular que fue reconocido en el FIFA Balón de Oro 2015 como tercer mejor jugador del mundo por detrás de Messi y Cristiano. Neymar ya era un jugador muy importante y destacado entre los mejores del mundo, pero esto dio un paso más allá en la 2015-2016. Bueno, primero tenemos que hablar de cómo se estrenó esta temporada, quitando las telarañas a la escuadra del Calderón. El caso es que en un partido de liga ante Las Palmas, Messi se lesionó de su rodilla izquierda, lo que le dejó fuera 2 meses aproximadamente. Y claro, en aquel momento había una sensación de Messi dependencia. Todo el mundo sabía que el Barcelona contaba con 2 cracks mundiales como Suárez y Neymar, pero cada vez que no estaba Messi el equipo se resentía. Esta sensación se alimentó con los partidos ante el Bayer Leverkusen y en la derrota en Sevilla por 2-1. En el siguiente partido ante el Rayo Vallecano, Javi Guerra adelantó a los visitantes con un gol tempranero, lo que seguramente hizo pensar a la afición culé en ese momento que sin Messi se iban a la mierda. Pues justo en ese momento Neymar comenzó a bailar Samba do Brasil. Lo hizo dentro del área del Rayo Vallecano mientras a los defensas no les pegaba ni el aire de por dónde les iba a salir. Provocó 2 penaltis que él mismo transformó. Ya en la segunda parte Neymar anotó otros 2 goles y le sirvió un gol en bandeja a Luis Suárez. El brasileño puso el broche a su noche más goleadora con la camiseta blaugrana. La sensación que transmitía era espectacular. La temporada anterior había demostrado ser uno de los jugadores más decisivos del planeta y ser un socio perfecto para Messi y Suárez, pero ahora estaba preparado para coger el timón del equipo. En esta etapa sin Leo anotó también uno de los mejores goles de la temporada. ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Neymar lideró al equipo en el clásico del Santiago Bernabéu junto con un Luis Suárez también desatado. El brasileño anotó un gol y dio una asistencia para firmar una goleada histórica por 0-4 ante el máximo rival. Justo en aquel encuentro Messi volvió a los terrenos de juego. Entonces, haciendo un balance de su etapa tirando del carro sin el astro argentino, podemos ver que tuvo unos números de otro planeta. Marcó o asistió en todos y cada uno de estos partidos. Vamos a echar un vistazo a esto, me parece. Yo creo que ahí fue uno de los desencadenantes de querer ir a buscar, según él dijo, ir al PSG su propia historia, ¿no? Lo que pasa que también las lesiones y después que el PSG pensaba que podía comprando todo a base de billetera, podía hacer un equipo y se ha demostrado que no. A posteriori ya hemos visto, ¿no? El PSG gana su primera Champions de su vida cuando no tenía a ninguno de los cracks. No tenía a Neymar, no tenía a Messi, no tenía a Mbappé, que era el tridente que quiso formar en su momento y que era un... En fin, cuando tuvo un equipo, es que al final el fútbol es esto y por eso es lo grande y lo bonito del fútbol, es que el dinero ayuda, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida el dinero ayuda, pero ni mucho menos lo es todo. Fijaros, asistencia y goles. Es una locura. Y sobre todo, partidos como Real Madrid, es decir, los partidos importantes que son donde estos jugadores tienen que aparecer, ¿no? La Real Sociedad, Betis, sobre todo este partido de Rayo Vallecano, y después ya llega Messi, ¿y qué pasa? Porque tendrá mucho que ver con esa salida. Excepto en el primero ante el Leverkusen, hizo un total de 10 goles y 7 asistencias en tan solo 9 partidos, pero es que además promedió 5,2 pases clave y 5 regates con éxito. Al final, si tú sumas los goles, sale una media prácticamente de 2 goles por partido. Si sumas la asistencia, digamos, como gol, te mete en valor, digamos, valor gol, te meten casi 2 por partido. Es una locura, 9 partidos. Por encuentro. Esto dejó claro que el sucesor de Messi estaba en Barcelona. Neymar era un jugador con tanta calidad y tan insultantemente superior en el 1 para 1 que muchas veces se adornaba con regates al alcance de muy pocos. Esto provocaba que sus rivales acabaran desquiciados con él y se llevara patadas muy feas. Lo más llamativo es que esto lo justificaban muchos periodistas. Yo no te voy a mentir, tú lo sabes. Si yo estoy ahí, le pego. Vamos, no tengas ninguna duda que le pego. El juego de Neymar pasó a ser objeto de debate en la prensa española. Afirmaban que el brasileño tenía un estilo provocativo y que se burlaba de sus rivales. Un episodio muy recordado fue el de la final de Copa del Rey ante el Athletic Club en 2015. Neymar tiró un sombrero con 3-1 en el marcador, que enfureció muchísimo a los jugadores bilbaínos. Parecía que se lo iban a comer. El caso es que el ex del Santos era el jugador que más faltas recibía de Europa, y he de decir que muchas de ellas entradas muy duras. Quizás hubiera sido un buen momento para decir aquello de hay que proteger a los futbolistas, pero no os creáis que lo hacían mucho en ese momento. A pesar de todo esto, a Ney no le afectaron demasiado. Fue una época, yo me acuerdo, de años, ¿eh? Porque es lo que digo, lo que he dicho en el capítulo 1, la parte primera.
Después salen muchos memes de que se tiraba, etcétera, etcétera, y era un poco la manera de protegerse, yo creo, o de intentar sacarle ventaja a la cantidad de patadas que le pegaban. Pero sí que es verdad que era un jugador que le gustaba que le pegasen. Le gustaba y tenía ahí una rivalidad en el 1 contra 1 donde hacía cosas que en términos futbolísticos, no digo de espectador, porque a todos los espectadores nos encanta que haga de todo. Y si puede dejar sentado al defensa, mejor. Y si después se levanta y lo vuelve a dejar sentado, pues más nos reímos, chocamos la cerveza y decimos ¡guau! Pero tío, tú eres el central de ahí y tu familia come de esto, tú comes de esto, hay muchísimas cosas en juego, hay una afición detrás tuya, tú tienes que ganar el partido y tú no te puedes permitir el lujo de que te hagan eso. Porque a ti se te acaba la carrera, a ti el día siguiente o el partido siguiente el entrenador te sienta en el banquillo. Y se te acaba mucha historia y no te lo puedes permitir. Y eso es algo que en el mundo del fútbol todo el mundo es consciente. Neymar a lo mejor ni se plantea ese tipo de cosas, porque estaba en otra historia. Pero el de jugador del Getafe, el jugador del Bilbao, el jugador del Rayo Vallecano, todos los jugadores del resto, el 70% de los jugadores de la liga no son billonarios. Ni son millonarios, a lo mejor pueden ser millonarios, depende de la carrera. Pero no tiene nada que ver. O sea, lo que gana un futbolista de Real Madrid a lo mejor en un año es lo que gana un futbolista el 70% de los jugadores de primera división de la Liga Española en su carrera. Eso es una realidad. Tienen que sacar 6, 7 años, 8 años buenos en primera división para a lo mejor ganar 6, 7, 8 millones de euros. Es la realidad. Entonces, reírte de un jugador así para el espectador es buenísimo, pero evidentemente a los jugadores no les hacían ni puñetera gracia. De hecho, solo hay que ver cuando se gana el respeto de los jugadores, ¿cuándo es? Cuando hay un regateador como Neymar, un regateador como Lamine Yamal, un regateador como Messi, ¿qué hacen los defensas? No le entran. Reculan, esperan la ayuda del compañero, etcétera, etcétera, porque no se pueden ver retratados en todas en las acciones. Por eso no le entran, porque saben que si le entra se va ahí. Estas críticas y continuó deleitando al público con su propio estilo de juego. Su nivel tras la vuelta de Messi continuó siendo un espectáculo. Lógicamente, el argentino era el encargado de liderar el ataque, pero Neymar desde esa banda izquierda parecía un cuchillo caliente entrando en las defensas rivales como si estas fueran un bloque de mantequilla. En el aspecto creativo, su rendimiento era prácticamente insuperable. Fue el jugador de Liga y Champions que más pases clave promedió y que más regates completó por partido. De hecho, sus números aumentaron todavía más, ya que no metió tantos goles como el año anterior, pero dio 25 pases de gol, 14 más. Aquel año el Barça ganó Liga y Copa del Rey. Neymar formó parte de un tridente histórico que batió todos los récords. La MSN anotó 131 goles aquella temporada, lo que representó un 77,1% de los goles del equipo. Tanto por eso significa que de cada 10 goles que metía, 7 y poco los metía uno de estos tres tíos. Y después vuelvo a repetir. Y después estaba Iniesta por detrás, estaba Xavi por detrás, estaba Busquets por detrás. Estas cifras, como por el espectáculo en el juego, muchos afirmaron que se trataba del mejor tridente de la historia. Aunque para mí el mejor tridente sería que le dieras like, te suscribieras y me dieras un beso ya que estamos. Y viros también a los dos, a los dos. Es gratuito, vamos. Precisamente por el nivel tan alto que mostró y la ambición del brasileño de llegar a ser el número 1 algún día, muchos cuestionaban si esto era posible en el Barça de Messi. Además, el propio Neymar no había dejado del todo claro su intención de renovar con el club catalán. ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar llegue a ser el número 1 del mundo? Acabo de perder la voz. Conscientes de ello, varios equipos le tantearon en verano de 2016. Uno era Esto es uno de los problemas que había. Él también era consciente de que estando a Messi, como se ha demostrado después, le quedaban bastantes años, nunca iba a poder sobresalir. O sea, sobresalir en estos términos, pero habría llegado a su tope. Habría llegado a su tope porque siempre al final Messi iba a ser. Messi era el dueño del FC Barcelona. El PSG, obviamente. Uno de los principales agentes de Neymar desveló que Al-Khelaifi intentó seducir al jugador mediante la propuesta de convertirle en el número 1 del fútbol mundial, además de jets privados y mucha pasta. Bueno, esta pasta no, esta. Mientras su renovación con el Barça estaba en el aire, Neymar fue duramente criticado por su actitud en Brasil. La afición canariña estaba muy mosqueada con él por ciertas fiestas que no habían gustado. Realmente, su vida privada también fue muy debatida en Barcelona, un tema candente en varias ocasiones durante su estancia
estancia en el club. No obstante, Ney se volvió a meter a todos en el bolsillo con una gran actuación en las Olimpiadas. Terminó siendo decisivo con un penalti que dio a Brasil su primer oro olímpico de la historia en fútbol masculino. Con esta alegría... Yo lo he visto como capitán. Son las Olimpiadas, ¿eh? No es una Copa América, no es un Mundial, pero bueno, pero sí que es verdad que ya se rumoreaba muchísimo que la vida de Neymar era muy divertida, además con su séquito de amigos. El crack brasileño afrontó la temporada más convulsa y loca en el FC Barcelona. The Last Dance. Nada más llegar a Barcelona, la audiencia reabrió un caso judicial contra los Neymar tras la demanda interpuesta por el DIS. Le acusaban de delitos de estafa y corrupción en la operación de su fichaje por el Barça. A pesar de todos estos líos legales y el acercamiento del Paris Saint-Germain, Neymar terminó renovando con el Barça hasta el año 2021, con una cláusula ascendente que subía a cantidades astronómicas. Su nivel individual asombraba y daba la sensación de que cada vez se estaba mesianizando más. Con esto quiero decir que su influencia en la creación de jugadas era cada vez mayor. No solo por el número de asistencias que estaba proporcionando para el equipo, sino que iba a buscar el balón cada vez más atrás, se atrevía con más regates y combinaba incluso más con sus compañeros. Esto se puede comprobar con la comparación del mapa de calor de la temporada anterior. Fijaros cómo su... Yo estaba aprendiendo un poco de Messi. Acordaos que en los últimos años de Messi ya no jugaba tan arriba, sino que incluso se jugaba de organizador, porque Messi entendía el fútbol, entendía el juego, entendía dónde tenía que estar, dónde podía ir el pase, dónde tenía que ir, mejor en vez de llegar, y era una pieza clave donde siempre le daban superioridad en el centro del campo para poder salir de presiones intensas y tener una calidad de pase y de juego bestia, para después lanzar a los demás, ¿no? A Neymar, a Luis Suárez, etcétera. Y Neymar empezó también a coger ese rol. Con Brasil zona también, de influencia está más roja, es decir, tiene más protagonismo, y cómo se amplía más en la zona del centro del campo y de su propia mitad de campo. Por esto mismo, Neymar era un activo clave en los partidos del Barça, aunque no consiguiera marcar gol. Había llevado su juego a un siguiente nivel, y esto, sumado a la confianza que tenía en el mismo, le permitieron hacer jugadas y goles de videojuego. En un partido ante el Celta, Neymar batió un récord personal con 11 regates exitosos. En aquella exhibición del brasileño, también marcó un gol de superclase. Aunque el momento que más se le recuerda es la remontada ante el Paris Saint-Germain. El Barça perdió por 4-0 en París, un resultado que nunca... Mítico momento, 4-0 y baño, increíble. Me acuerdo que era Emery, Unai Emery, el entrenador del PSG en ese momento, ¿eh? Y me acuerdo con unas declaraciones de Luis Enrique, no sé si la veremos ahora, de que bueno, había un partido de liga entre medias y dijo, tenemos que meter 6. Porque el PSG nos va a meter 1. Y fue como un partido de prueba y metieron 6 en ese partido de liga y fueron con toda la confianza del mundo a este partido de vuelta de Champions. Jamás se había levantado en Champions League. Al día siguiente de la debacle de París, Neymar añadió un post a sus redes sociales con un mensaje claro: 1% de posibilidades, 99% de fe. El mensaje del jugador caló en la afición culé, que desde el minuto 0 se volcó con el equipo con un Camp Nou convertido en una auténtica olla a presión. Neymar entró caliente al partido, se notaba que estaba extramotivado. El resultado al descanso fue de 2-0, lo que aumentó la esperanza de conseguir una misión que parecía imposible. Ya en la segunda parte, Neymar provocó un penalti que Messi transformó en el 3-0. No obstante, un gol de Cavani dejaba prácticamente sin opciones al cuadro blaugrana. Corría el minuto 88 de partido y todo seguía igual. Nadie creía en una posible remontada, pero Neymar tenía otros planes. Sin tiempo para celebraciones, Luis Suárez provocó un penalti de un Marquinhos que no se lo podía creer. En el momento clave, la responsabilidad fue para el brasileño, que estaba en un momento excelso. Neymar. 5 minutos para soñar. Marcó Neymar desde los 11 metros. Ya en la última jugada del partido, el Barça estaba sujeto en los hombros de Neymar, que en un momento de presión incontenida tuvo la pausa y la calma necesaria para poner un balón perfecto, tocadito para Sergi Roberto. Sigue Neymar, balón tocadito para Sergi Roberto. Fue el gol de la remontada. El marcador reflejó el 6-1 final. Neymar, con 2 goles y 2 asistencias, se coronó como el MVP absoluto y el héroe de la remontada. No obstante, la foto más recordada del partido fue la de Messi con los aficionados. Claro, esto es lo que iba a decir.
esta es la foto más recordada, y en algunos artículos de prensa se vio, bueno, que al final 2 goles y 2 asistencias por parte de Neymar en una noche histórica que nunca se olvidará en el Fútbol Club Barcelona y además en el Camp Nou. Y la foto es esa de Leo Messi. Tú eres Neymar y ¿cómo te sientes? Decime, amigo, ¿cómo te sientes? Vienes haciendo 2 temporadones de loco, te echa el equipo a la espalda, vienes atrás a recibir, rompes líneas de pase, estás teniendo unos números a nivel de goleador, de asistencia de loco. Messi, todos sabíamos que Messi ya no iba siendo el mismo Messi, evidentemente era un grandísimo Messi, pero no era el Messi, y de alguna manera había que dejarle paso, o habría que haberle dejado paso a Neymar, o haberle dado un poquito su lugar. Messi no se lo dio, desde mi punto de vista. Eran muy amigos, eran muy compañeros, se iban a tomar asados por las tardes, todo lo que tú quieras, pero al final en el campo Messi mandaba. Y ojo con decirle algo a Messi que no le gustase. Esa es la realidad. Neymar lo entendió, lo vio clarísimo, y para mí mi sensación es que ni se probó. Lo vio tan claro que ni se probó. Y entendió que tenía que salir. Yo creo que esta noche algo rompió en Neymar. Y a raíz de esto muchos afirmaron que Neymar se había dado cuenta en ese momento que jamás podría salir de la sombra de Messi estando en el FC Barcelona, que jamás podría llegar a ser el número 1, vamos. A partir de ahí, la icónica frase de Neymar se convirtió en un spot de la marca Nike que copó las calles de Barcelona. En el campo, el brasileño continuó en un estado pletórico. Marcó su gol número 100 con la camiseta blaugrana en un partido de Liga ante el Granada. En Champions League fue de nuevo el jugador más destacado del Barça en la eliminatoria de cuartos de final ante la Juve. Completó hasta 15 regates con éxito en el partido de vuelta, pero ni la magia del 11 fue suficiente para arreglar la cagada histórica del Barça en Turín. A pesar de su fantástico rendimiento en el campo, Unzué, ayudante de Luis Enrique, le recriminó su actitud en un entrenamiento. Ambos se enzarzaron y el navarro le dijo a Ney que de seguir así sería el próximo Ronaldinho. Según contó la prensa deportiva, Neymar se lo tomó muy personal y supuestamente pidió la salida del técnico como condición para quedarse en el Barça de cara a la siguiente temporada. A esto se le unieron los rumores constantes sobre el posible malestar del jugador por permanecer siempre a la sombra del astro argentino. A base de partidazos y una gran actuación en la final de Copa del Rey, terminó una temporada en la que se confirmó. A ver, Unzué es un tío con muchísima cabeza y muchos años, fue portero, muchísimos años en el fútbol, sabe muchísimas cosas. Y no se equivocó. Creéis que, a ver, no ha terminado igual que Ronaldinho, pero yo sinceramente creo que no ha sido por él. Ha sido por su padre. Ya habéis visto desde el principio, le montó una empresa. Él tenía muy claro, el padre siempre decía que tenía muy claro que en un momento dado el fútbol se acabaría y que tenía que crear algo fuera del fútbol que le siguiera llevando y siguiera dejando o poder llevar la vida que tenía, ¿no? Y yo creo que esa empresa, esa gestión que se hizo durante años, ha sujetado. Aparte que los dinerales después en Arabia, etcétera. O sea, es una locura, no fue lo de Ronaldinho, ¿no? Pero a nivel de vida, si no hubiera tenido ese respaldo y esa cantidad de eso, yo no sé. Y vamos a ver, Vamos a ver, porque la vida es muy larga y la vida da muchas vueltas, Pero vamos a ver qué pasa con Neymar. Parece ser que ni siquiera va a ir al Mundial, Como un jugador total. Aunque sus cifras goleadoras bajaron, fue el año que más asistió. Además, consiguió una media de 5,6 regates con éxito por partido, que es una auténtica salvajada. Fijaros por cuánto superaba al propio Messi. También en pases clave era de lo más destacado de la liga y del continente europeo. Aquel año el Barça añadió la Copa del Rey a sus vitrinas y con la renovación parecía un verano tranquilo. Pero nada en el Barça de Bartomeu y en la vida de Neymar eran tranquilos. En julio de 2017 resonaron las informaciones que relacionaban a Neymar con el PSG. Esta vez se decía que el club francés iba con todo a por el jugador y proponía pagar su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, algo nunca visto en el fútbol, además de convertirlo en el futbolista mejor pagado del planeta. Paralelamente, el PSG fichó a Dani Alves, gran amigo de Neymar. No obstante, pocas horas después, el entorno del brasileño negó que Ney quisiera marcharse. También compareció la directiva del Barça para poner tranquilidad. Jorge Mestre dio un paso más allá y lo aseguró al 200%. Lejos de los rumores, el jugador viajó a la gira de Estados Unidos con el equipo y la verdad es que su rendimiento fue escandaloso. Además, Piqué subió una foto a Twitter con el famoso "se queda". Todo hacía indicar que Neymar podía quedarse, pero el silencio del jugador generaba mucha incertidumbre. En medio de la gira tuvo una pelea con Semedo en un entrenamiento, lo que alimentó las especulaciones sobre su posible salida. Finalmente, de vuelta a Barcelona, Neymar comunicó a sus compañeros la decisión de no seguir en el equipo y que se marchaba al Paris Saint-Germain, por lo que tras 186 partidos
partidos en los que marcó 105 goles y dio 76 asistencias, Neymar dejaba de ser jugador del Barça. Pero su historia con el club ni mucho menos termina aquí. Su fichaje por el Paris Saint-Germain puso en jaque el equilibrio financiero de los clubes europeos. A raíz de esto, el propio Barça gastó cantidades que nunca se habían visto por Dembélé y Coutinho, que no solo nunca pudieron hacer olvidar a Neymar, sino que fueron calificados como fracasos. La decisión de Neymar Gastó todo el dinero que había fichado por Neymar. Sabían que había sido un palo. Pensar que eso fue ya en pretemporada. Es decir, tú no podías, no tenías nada previsto, no tenías negociaciones abiertas, no tenías nada. Era una posición que tú tenías súper tranquila y a un nivel increíble, de las mejores del mundo. Y de repente se te va con un pago de cláusulas. Tú tienes que empezar la liga en una semana, 2 semanas. El mercado estaba como estaba. Todo el mundo sabía la urgencia del Fútbol Club Barcelona por fichar y reemplazar a alguien, ya no solo a nivel futbolístico, que también, pero a nivel de el palo como institución que le hayan dado a Fútbol Club Barcelona de hacerle una operación así al final. Eso es algo que en los clubes grandes no se ve. No se ve, tampoco se esperaba nadie que pagara en esa época 222 millones de euros, que a día de hoy, 2026, a día de hoy no se pagan. A día de hoy no se pagan. El PSG los pagó. Y les sacaron, yo me acuerdo de Dembélé y Coutinho, y era cada día que encendía la televisión, eran 10 millones de euros más. Barcelona intentaba, nada. Entonces fueron 150 o 150. Uno era un poco menos que el otro, pero estaban en torno a 150 millones cada uno. Fue una locura. de marcharse a París fue muy arriesgada realmente. Pensadlo por un momento, jugar en Francia es como desaparecer mediáticamente. La única opción que tienes de trascender es en Champions. Hubo una temporada en la que el PSG llegó a la final de Champions y que muchos le consideraban como el mejor jugador del mundo en aquel momento. Tuvo momentos buenos, pero fue muy intermitente. De hecho, el propio Neymar y otras personas de su entorno afirmaron que se arrepintió de su decisión de dejar Barcelona. Ahora que regresa a casa con 33 años, admitió que el mejor fútbol de su carrera lo hizo en el Barça y parece que no descarta volver algún día. Y lo que más me fastidia es que nunca podremos parar de pensar qué hubiera pasado si nunca te hubiera sido Ney, porque los culés nunca olvidarán sus regates, su magia, su sonrisa y en definitiva la historia de un jugador diferente que nadie podrá superar. Suscribiros, ya digo, suscribiros a este canal que lo está haciendo bastante bien, ¿de acuerdo? Aprovechad también por suscribirse al mío, ya estamos todos, vamos reaccionando y así ya sabéis que siempre voy buscando este tipo de vídeos para poder reaccionar y traeroslos al canal para que los podáis echar un vistazo, porque la verdad que son súper interesantes, súper interesantes. Neymar, que para mí, sé que Neymar, Ronaldinho, Robinho en el Real Madrid, jugadores brasileños que eran, de verdad, era una cosa era una locura, son una locura y que han terminado como han terminado. Bueno, es lo que hay. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el contenido, como siempre digo, dale like, comentar, compartir, suscribiros y nos vemos en el siguiente.